la criminalidad económica no solo erosiona la confianza, sino que también debilita las estructuras mismas del Estado. Desde la academia, este panel que ustedes van a ver a continuación propone una reflexión profunda sobre cómo los delitos financieros, el abuso de poder económico y la impunidad se entrelazan con la corrupción pública, generando desigualdad y también, por supuesto, vulnerabilidad institucional. Es por ello que tenemos el siguiente panel titulado La criminalidad económica como factor de corrupción pública y fractura del Estado. Análisis desde la academia. Vamos a presentar para este panel el honorable señor Fernando Vázquez Portomeño. Nos va a acompañar. Ha sido investigador principal en 2 proyectos de investigación autonómicos y 4 proyectos de investigación nacionales, supervisor de 4 tesis de doctorado. Ha realizado llamadas y comunicaciones en congresos, conferencias y seminarios nacionales e internacionales y ha cumplido estadías de investigación en centros renombrados en Alemania y Portugal. Su producción académica está estrechamente vinculada a los proyectos de investigación nacionales y regionales en los que ha participado. También nos acompaña en este panel el señor Fernando Navarro Cardoso. Fernando Navarro Cardoso es catedrático de Derecho Penal y coordinador del área de Derecho Penal de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España. Se inició en la investigación en la Universidad de Salamanca y ha realizado varias estancias en Alemania e Italia. Es autor de numerosas publicaciones y viene centrando últimamente sus investigaciones en la lucha contra la corrupción y en la delincuencia socioeconómica y empresarial, con especial atención al papel del derecho penal frente a los avances tecnológicos. Ha impartido más de 100 cursos de grado, posgrado y doctorado, así como conferencias en centros públicos y privados, tanto nacionales como extranjeros. También estará con nosotros el señor Mauricio Vieira. Mauricio Vieira es profesor adjunto y director de la Cátedra sobre el Combate del Comercio Ilícito y la Prevención del Crimen Organizado Transnacional de la Universidad para la Paz, con sede en Costa Rica. Es doctor en Política Internacional y Resolución de Conflictos y máster en Relaciones Internacionales con especialización en Estudios de Paz y Seguridad. Diploma de especialización en Derecho Internacional y licenciado en Periodismo. Actualmente es miembro de la red de expertos de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, investigador externo asociado del Laboratorio de Estudios sobre Conflictos y Violencias, adscrito a la Universidad del Estado de Ceará, en Brasil. De manera virtual también vamos a tener al honorable señor Santiago Tres Palacios. Santiago Tres Palacios es abogado de la Universidad Autónoma Latinoamericana con 2 maestrías, una en Ciencias Penales y Criminológicas y otra en Estudios Humanísticos. Cuenta con estudios complementarios en Estados Unidos y Alemania. Es actualmente coordinador académico de la Defensoría Pública. Ha ejercido como consultor en programas de justicia auspiciados por las embajadas de Estados Unidos y Reino Unido en Panamá y por la Oficina contra las Drogas y el Delito de la ONU para capacitar jueces y fiscales en Argentina. Es docente de pregrado y posgrado en varias universidades a nivel nacional, así como docente invitado en diferentes universidades de Latinoamérica. Es el presidente del capítulo Antioquia del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia y ejerce el litigio penal. Bueno, y estará moderando este panel el señor Agustín Almario. Agustín Almario Castillo es fiscal de circuito de la Fiscalía Superior de Asuntos Internacionales, licenciado en Derecho y Ciencias Políticas. También es máster en Derecho con especialización en Derecho Procesal, máster en Derecho Penal y Procesal Penal y máster en Docencia Superior también. Cuenta con una formación especializada en materia de blanqueo de capitales, derechos humanos y cooperación jurídica internacional. Además, forma parte del cuerpo docente del Instituto Superior de Formación de Fiscales y ha fungido como docente universitario. Los dejo entonces con este interesante panel.
Muchísimas gracias. Definitivamente para mí es un honor el poder estar compartiendo durante el transcurso de esta jornada con un panel de expertos de tanto prestigio y sobre todo viendo desde una perspectiva diferente este tema, desde la perspectiva de la academia. Definitivamente nos señala José Ingenieros en su obra tan emblemática, El hombre mediocre, que los pueblos se corrompen cuando la virtud deja de ser admirada y la codicia empieza a ser lo que tiene lugar al mérito. El tema del día de hoy tiene que ver con la criminalidad económica, donde el principal objetivo está en el adquirir más recursos, sin ver o tener en consideración las repercusiones que esta criminalidad puede tener, sobre todo las repercusiones en el Estado. Y me viene a la mente esa frase que fue tan reiterativa en el primer panel por uno de los niños panelistas: la desconfianza en el Estado, la desfragmentación, la fractura en la credibilidad institucional. En ese sentido, para empezar debidamente con este panel, quiero entonces hacer una pregunta general a cada uno de los panelistas desde la perspectiva de la academia, desde lo que se está abordando en los diversos foros académicos, en las aulas, en las universidades, en las investigaciones científicas. Y esa pregunta es: ¿de qué manera la criminalidad económica incide en la desarticulación de las estructuras institucionales del Estado y cómo puede la academia contribuir a la formulación de estrategias efectivas para su prevención y contención? Vamos a empezar entonces este panel con la participación del doctor Fernando Cardoso Navarro. Perfecto. A ver si soy capaz de primero poner esto, que no es poco. Vale, perfecto. Y segundo, dejar esto por aquí. Muy buenos días, buenas tardes, no sé muy bien. Al borde de las buenas noches desde las Islas Canarias en España. En segundo lugar, reitero mis agradecimientos a todas las organizaciones que han contribuido a que esto sea una realidad. Eso sí, permítame, por favor, que reitere también la personificación en la licenciada Tania Saavedra por el Ministerio Público y en el licenciado José Benítez por la Embajada de Estados Unidos. Caray, ¿qué le han montado ustedes? Qué envidia esa capacidad de organización. Bien, para responder a esta primera pregunta, nos han concedido 15 minutos. Yo, que sí que soy obediente y disciplinado, me voy a poner el cronómetro. Porque dos consideraciones. La primera, nada más práctico que una buena teoría. Y segundo, para el ejercicio, nada más práctico que ser obediente y seguir efectivamente las buenas teorías. De hecho, y solo una curiosidad, no es ninguna casualidad que en España todos los grandes despachos de abogados, todos, están dirigidos por catedráticos de universidad. No es ninguna casualidad que el 99% de los magistrados del Tribunal Supremo en España son doctores en Derecho. No es ninguna casualidad. Bien, dicho esto, se me han asignado 15 minutos como tiempo máximo y en realidad lo que yo quiero hacer es recoger muchas de las reflexiones que se han hecho aquí y dibujar unos lineamientos sobre la corrupción. En definitiva, lo que quiero desarrollar de manera absolutamente esquemática y pretendiendo ser ordenado es identificar en concreto 10 elementos nucleares que definen y enmarcan la corrupción y que nos van a ayudar después en el desarrollo discursivo. Para ello, dos advertencias metodológicas. La primera, yo no sé hablar 15 minutos, ¿de acuerdo? Y como yo no sé hablar 15 minutos, yo como mínimo sé hablar media hora. En vez de hablar, y como soy una persona disciplinada, lo que voy a hacer es leer. Y en segundo lugar, mucho de lo que yo voy a decir ya lo dijeron ayer unos malvados y canallas colegas míos, como el profesor Vázquez,
Portomeñe, ¿verdad? El profesor Luquian, el doctor Vela y también el doctor Valerio. Yo, bueno, si acaso puedo decir en mi descargo que esto también lo dije ya hace algunas décadas por escrito, en otra de las prestigiosas revistas, ¿no?, la que dirige el profesor Vázquez Portomeño, los estudios penales y criminológicos, que probablemente sea una de las revistas de mayor impacto en lengua española en el mundo por la calidad científica de la publicación, pero no debe ser ajeno a ello que esté dirigida por mi querido colega y, a pesar de eso, también amigo, el profesor Vázquez Portomeño. Bien, 10 elementos, repito, que aquí han salido, pero que también los quiero, de todas maneras, volver sobre ellos para apuntar algunas ideas. El primer elemento definitorio, tanto en el ámbito normativo como en el científico, se distingue ya entre corrupción pública y corrupción privada. Pero todas las acotaciones que voy a hacer las quiero referir a la corrupción en el sector público. ¿Por qué? Porque debemos convenir que ese es el gran reto. De hecho, la corrupción privada, también llamada corrupción entre particulares o corrupción en los negocios, no afecta al interés general, al punto de que la comunidad científica entiende de modo muy mayoritario que la corrupción privada a lo que ataca es a la libre competencia. Incluso en el derecho comparado nos encontramos con legislaciones en las que lo que se protege no es ni el mercado, sino simple y directamente el patrimonio privado. En todo caso, me remito al título de este panel, ¿no?, que lo que vincula a la fractura del Estado es a la corrupción pública. Segundo elemento definitorio. Entiendo que la corrupción es básicamente un problema ético. Reitero que mucho de lo que yo estoy diciendo ha salido en distintas ocasiones ayer y hoy. Tal es así, es decir, la entidad, tal es así que en el más perfecto de los sistemas, por cierto, no sé por dónde anda Rafael Vela, aunque les concedas el 100% del presupuesto solicitado, insisto, en el más perfecto de los sistemas habrá corrupción si hay ciudadanos corruptos. En el más imperfecto de los sistemas no habrá corrupción si no hay ciudadanos corruptos. En la medida en que tiene un origen ético, de naturaleza colectiva, pues, al margen de o independiente de la moral individual, la lucha contra la corrupción entiendo que hay que plantearla en clave educacional. Educar a la ciudadanía en valores. Precisamente por eso, iniciativas como las que conocimos de la Procuraduría General de la Nación con lo de los niños solo pueden recibir parabienes y aplausos por nuestra parte. Los niños lo entendieron. Por lo tanto, y por cierto, y también aquí rápidamente un kick-up, le pregunté a la licenciada Tania algo que a mí me tenía mosqueado, y es si los niños habían aprendido de memoria las respuestas. No, no se las habían aprendido de memoria. Habían estudiado, por cierto, estudiar. ¿Vale? Bien, por lo tanto, y esta para mí es una idea irrenunciable, en tanto que la vinculo directa e inmediatamente a la defensa del sistema democrático, digo, por lo tanto, la corrupción, conceptualmente hablando, no es sistémica, no es estructural, es coyuntural. Lo contrario supone admitir, aunque solo sea en términos argumentativos, es decir, de acuerdo con la teoría de la argumentación, que hay que convivir con ciertos niveles de corrupción, que deben tolerarse una dosis mínima de corrupción, de modo que algunos actos de corrupción no van a ser contrarios a derechos, no van a ser antijurídicos, van a carecer de injusto. Y esto se me antoja absolutamente insoportable e intolerable. En síntesis, la clave está en la cultura y la educación. Ahora bien, como la educación en valores requiere tiempo y siempre puede haber ciudadanos dispuestos a desempeñarse sin respetar estos valores, claro que se hacen necesarios mecanismos de control y de reacción. Tercer elemento definitorio. Lo dicho hasta aquí encierra una petición de principio, es decir, tengo que evitar una falacia lógica. La corrupción es mala, hay que combatirla. Hoy volvió a salir esta cuestión. Hay quienes sostienen, provenientes, por ejemplo, de la Escuela de Chicago,
que, por el contrario, la no dañosidad, ¿verdad?, de un cierto nivel de corrupción, en tanto que es un instrumento que aporta dinamismo al mercado, que engrasa la actividad económica, fomentando la competitividad. Lo cierto es que, aunque fuese verdad, dicho solo sea en términos hipotéticos, que podría producir algún efecto positivo en el corto plazo, sus consecuencias en el medio y largo plazo son tan catastróficas, sus costes son tan elevados, que no solo hay que luchar contra la corrupción, sino hacerlo, además, con total y absoluta intensidad. Cuarto elemento definitorio. Parece de todo punto razonable que debemos manejar un concepto de corrupción. El problema es que es un fenómeno poliédrico y como tal, bueno, pues puede ser abordado desde muchas y distintas perspectivas, una perspectiva sociológica, jurídica, económica, ética. La consecuencia es que, claro, se hace muy difícil y compleja la tarea de lograr una definición que responda a ese carácter poliédrico, es decir, que abarque todas y cada una de las aristas. De hecho, un dato al respecto. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que es el primer texto internacional de referencia en la materia, dedica un artículo, el artículo 2, a definir todo aquello que Naciones Unidas entendió necesario, ¿vale?, para manejar y articular un discurso internacional en materia de corrupción. El artículo 2. ¿Saben lo único que no define el artículo 2? Claro, ya se lo pueden imaginar. Efectivamente, no dice qué debemos entender por corrupción. Con todo, yo creo que hay consenso en lo más básico. Corrupción es el abuso del poder público para obtener un beneficio privado, ilícito. Claro, a estos dos elementos solemos añadirle, sobre todo en la última década, una tercera característica, la búsqueda del carácter secreto. De este modo, los tres elementos característicos de la corrupción pública son: 1, compraventa de lo público. Esto es clave, porque no siempre habrá corrupción, porque no siempre hay compraventa. Segundo, la consecución de una ventaja patrimonial. Y tercero, el carácter secreto del pago. Esta acotación tiene además toda una serie de consecuencias político-criminales y dogmáticas, ¿no? Por ejemplo, nos permite acotar los hechos y los tipos penales de corrupción. Es cierto que se ha producido una vulgarización, dicho en términos semánticos de la expresión, y a todo llamamos corrupción. El funcionario que mete la mano en la caja pública y se lleva el dinero no es un hecho de corrupción, no está compravendiendo la función pública. Pero claro, es verdad que asistimos a una vulgarización, a una extensión de los conceptos, como sucede, por ejemplo, con el terrorismo, ¿verdad? Incluso hablamos de terrorismo culinario, lo cual en otras ocasiones, viendo algunos de los ingredientes que le ponen a ciertos platos, efectivamente habría que llamarlo terroristas, ¿verdad? Y yo, si acaso, yo no me atrevo a tanto, pero sí le diría, sí siempre pregunto, cuando veo, por ejemplo, a alguien ponerle guisantes a una paella, si ya se lo han llevado detenido, ¿no? Pero no me atrevo a llamarlo terrorista. Bien, esos son los tres elementos claves que nos permiten identificar hechos y tipos penales que realmente deben llevar la etiqueta de corrupción. Quinto elemento, en la medida en que, en todo caso, se manifiestan casos de corrupción y que ésta tiene un origen ético, bueno, pues ello obliga, en mi opinión, a poner el acento en la prevención. Y creo que es algo en lo que coincidimos todos. Hay que pensar más en medidas no penales, sin que ello implique, ni mucho menos, una renuncia a la propia reacción penal. Desde luego que no. Y en el marco de la prevención desempeña un papel fundamental la transparencia como medida de buen gobierno, sobre todo en el ámbito de la licitación de la contratación pública. Se ha venido insistiendo ayer y hoy mucho en este aspecto. Miren ustedes, yo lo resumo muy fácil. Corrupción y transparencia son enemigos íntimos. Bien, además, desde el punto de vista político-criminal, la transparencia tiene un valor añadido para nosotros, y es que al transparentar el proceso de decisión y la propia decisión, se facilita la identificación del acto corrupto y, por lo tanto, se facilita su persecución y algo muy importante, la prueba. Lógicamente, junto a la transparencia hay que aludir indefectiblemente a la integridad. En este contexto, los llamados public compliance están llamados a desempeñar un rol fundamental.
Y de hecho, sobre todo en el ámbito público, ya se ha dejado de hablar de programas de cumplimiento para hablar de programas de cumplimiento e integridad. Sexto elemento definitorio. La corrupción se basa en una perversa relación oferta-demanda. Y esta característica es la que nos permite visualizar perfectamente los tres vértices del triángulo de la corrupción: al político, al funcionario y al empresario. Y una de las notas más peculiares en la lucha contra la corrupción es que se habla mucho de los dos primeros sujetos y poco o nada se dice del tercer vértice del triángulo, del empresario. Además, es en este contexto de análisis económico de la corrupción donde se hacen visibles precisamente los constructos criminalidad económica y crimen organizado. Por todo ello, merecen una valoración muy positiva los esfuerzos de ONG como Transparencia Internacional para ofrecer datos que reflejan el índice de fuentes de soborno, es decir, la oferta, pero también el índice de percepción de la corrupción, es decir, la demanda. Y por cierto, un dato local. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción prevé lo que se llama un mecanismo de examen de la aplicación de la Convención. Hasta donde he podido rastrear, el último monitoreo de Panamá se corresponde o data de marzo de 2017. Seguro que el dato es incorrecto y seguro que habrá alguien aquí que me pueda corregir y que no ha pasado tanto tiempo sin que la República de Panamá haya sido monitoreada en relación con el cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Séptimo elemento. Como la corrupción pública se vincula directamente al ejercicio del poder, hablar de corrupción pública es, en gran medida, hablar de corrupción política. Pero es un error, un acto de ingenuidad, pensar que el problema de la corrupción es un problema político entendido como un problema de la clase política, es decir, de los políticos. La corrupción no nace en la política, la corrupción está preconstituida en la sociedad civil. Precisamente por eso, la corrupción política es ante todo y sobre todo un problema de ética social. Con esto tampoco quiero obviar que la corrupción la materializan en muchas ocasiones, en demasiadas ocasiones, una de las partes, ¿verdad? Los políticos. Pero reitero, en el triángulo de la corrupción, lo normal es que aparezca no un simple ciudadano que corrompe o que intenta corromper para obtener una licencia de obra para reformar su casa. No, no. Lo que aparecen son empresarios vinculados a la criminalidad económica. Es el neoconstructo gobernanza criminal, la coordinación entre políticos y criminales, pero sin perder de vista quiénes hay que incluir en el segundo grupo. Octavo elemento. Lo cierto es que hay hechos de corrupción tan insoportables que es necesaria la intervención del derecho penal, pero sin constatar que esto significa la constatación de un fracaso. Miren, hay una frase de Daniel Kaufman que lo resume todo. No se puede combatir la corrupción luchando contra la corrupción. Hay que adelantarse a la generación del hecho corrupto. Noveno elemento. La corrupción o sus efectos suele tener carácter transnacional, de modo que la persecución penal demanda mucha cooperación internacional y mucha asistencia técnica. Es muy difícil luchar solos contra la corrupción. La recuperación de activos, ¿verdad?, me parece que es un magnífico ejemplo. Décimo y último elemento. Ya podemos afirmar oficialmente que la corrupción es una violación de los derechos humanos. Hay una histórica resolución del Consejo de Derechos Humanos de este pasado mes de julio de este año 2025 que por primera vez en la historia se reconoce de manera expresa en un documento de Naciones Unidas bajo el siguiente título: las consecuencias negativas de la corrupción en el disfrute de los derechos humanos. Es el colegio que nos arregla. Es el tratamiento médico que no llega. Pero es la denuncia y la persecución que no camina también. Pero reitero,
lo que dije al principio. No hay alternativa a la democracia y el camino está trazado. Democracia, gobernanza, transparencia, prevención, movilización ciudadana y solo al final del camino el Código Penal. Acabo. Sería dramático dejar todo a expensa de este. Entre otros motivos, porque todos los que intervienen alrededor de lo público podrían entender que el Código Penal es el código de conducta que deben regir sus actos, de modo que solo deben de evitar las conductas previstas dentro del texto punitivo. Y eso sería absolutamente insoportable para la propia pervivencia del sistema democrático. Comportarse conforme a una ética social propia de un Estado democrático de derecho debe significar ajustar el comportamiento público a unas conductas, modos y maneras mucho más amplias que las previstas en un parco Código Penal. Eso sí, llegado el momento hay que sortear todos los obstáculos de cara a una intervención penal garantista, como no puede ser de otro modo, pero al mismo tiempo eficaz, obteniendo condenas, y eficiente, obteniendo recursos. Es decir, que al final no se haga realidad aquella vieja frase del comediante de Tirso de Molina: la justicia es como los perros que solo le ladra al mal vestido. Gracias. Muchas gracias, doctor Navarro Cardoso. Definitivamente estos 10 elementos ayudan a ilustrar bastante a la sala desde las perspectivas que tenemos que mirar la corrupción. Ahora vamos a darle una mirada a cómo está la academia en Latinoamérica abordando este tema, y para ello vamos entonces a dar la palabra al doctor Santiago Tres Palacios, que desde la República de Colombia nos va a compartir también esas estrategias que puede aportar la academia para la prevención y contención de esa criminalidad económica que repercute en la corrupción pública. Bueno, un cordial saludo para todas y para todos. Para mí es un motivo de gran honor y orgullo poder volver a estar aquí con ustedes en este muy importante panel. Ayer revelé que yo era seguidor ferviente y propietario de los derechos económicos y de imagen de la doctora Delia de Castro, pero no es la única promoción que llevo a mis espaldas, sino que hoy, y coincido con eso, con quien me ha antecedido en el uso de la palabra, el doctor Fernando, también tengo los mismos honores respecto a la doctora Tania Teresa Saavedra. Para ella todo mi reconocimiento, todo mi agradecimiento, toda mi gratitud, y en especial porque con ella hemos edificado varias de las conclusiones que hoy voy a sostener, que hoy vamos a defender, y de los diálogos que seguramente resultarán de esta breve intervención. Yo tengo el reto, porque el doctor Fernando ha sido muy cuidadoso del tiempo. Aquí he puesto una alarma y cuando falta un minuto ya comienzo a terminar mi intervención. Cuando hablamos de corrupción y de las implicaciones que esta puede tener en el marco del Estado, podemos estar hablando de los pequeños niveles de corrupción o de los grandes niveles de corrupción que se deben a fenómenos diferentes, ambos problemáticas éticas, pero sobre todo a falencias diferentes en la construcción de nuestro Estado. Digamos que la pequeña corrupción debemos considerarla como un grave problema ético y debemos luchar contra ella y seguir fortaleciendo toda nuestra institucionalidad para poder combatir a los corruptos que van ahí haciéndose a nuestro erario y a través de él enriqueciéndose. Pero la pregunta me gusta mucho porque apunta a la corrupción más preocupante. No quiero, digamos, menospreciar la corrupción pequeña, pero hay una corrupción que se hace a una escala tal que la amenaza en contra del Estado es indiscutible y la amenaza en contra de nuestro orden constitucional es también innegable. Esta corrupción, a mí me gusta la denominación que se le ha dado por parte de la academia, que es con la expresión cleptocracia, que me parece una muy hábil expresión, porque une dos expresiones del griego, que es klepto, que quiere decir robo, y kratos, que quiere decir poder, y es por excelencia la oposición al concepto precisamente de democracia.
si democracia es el poder del pueblo, pues la cleptocracia es el poder de los que le roban al pueblo. Y cuando uno empieza a entender que es que hay un aparato multinacional conformado por distintas personas que se dedican a la corrupción como forma de abastecimiento de sus finanzas, comienza a darse cuenta que hay un sistema político institucional que está en riesgo en clave de la gran amenaza que la corrupción representa para ellos. Yo, digamos que he intentado agrupar los que podríamos llamar los pilares de la cleptocracia en 4 grupos que quisiera muy brevemente enunciar. El primero es su objetivo, que es la captura del Estado. Un régimen cleptocrático, las instituciones claves que son la justicia, la fiscalía, la contratación pública, los organismos de control interno, todos los órganos de control del Estado intentan ser capturados por la élite, de modo que pierden su independencia y su capacidad de control. Las elecciones o los certámenes electorales suelen ser la excusa, pero a través de la filtración en las campañas políticas, con la financiación ilícita de las campañas, con también lograr poblar los cuadros directivos, logran hacerse a cuadros de poder y por lo primero que van es por nuestros organismos de control. Por ello, la importancia que tienen nuestros estados, y creo que Panamá ha sido un gran ejemplo de ello, de mantener la independencia en el órgano de persecución penal, en mantener la fuerza y la solvencia en nuestras contralorías y en síntesis en todos los órganos que tienen como misión fundamental luchar contra la corrupción. Diversos estudios, uno disponible pues, con una búsqueda en internet bastante sencilla, nos apuntan a que la corrupción institucionalizada y sistémica se ha convertido en el cáncer. Y me gusta esta metáfora porque dice que la cleptocracia es su metástasis, es una enfermedad estatal. Y no quiero entrar con ello en una controversia de si la corrupción es por naturaleza sistémica o es por naturaleza coyuntural. Entiendo que ahí hay un punto muy importante desde la valoración ética, pero lo cierto es que la cleptocracia sí pretende ser sistémica porque se pretende adueñar del Estado. El segundo elemento sobre el que quisiera llamar la atención es la opacidad, el clientelismo y el rentismo, que son expresiones con las que solemos estar a veces de acuerdo y no nos damos cuenta que son, digamos, el cultivo que hace fértil que la corrupción pueda ir creciendo. Y me refiero a esto, a la falta de transparencia en los procesos públicos, al maquillaje de las adjudicaciones, a la dependencia política basada en favores personales que configuran que el erario, es decir, el patrimonio que es de todos nosotros, esté a merced de quienes tengan el poder económico para lograr hacerse a este patrimonio y sobre todo poner el Estado a su servicio. Un tercer elemento que a mí me resulta sociológicamente muy preocupante es la normalización social de la impunidad. Es decir, cuando la ciudadanía empieza a percibir, todos roban, el poder está para servirse, no importa que roben siempre y cuando hagan, sí, tal persona hizo una gran obra, robó, pero vea la obra allá, lo que está haciendo es una normalización de la impunidad que conlleva una normalización de la corrupción. Y por lo tanto la lucha contra la corrupción se vuelve un discurso muy bonito que lo manejamos en eslóganes que tratamos de promoverlo, pero no encontramos en la ciudadanía un encuentro en una lucha frontal en contra de esta, porque sociológicamente se va permeando por estas falsas ideas que muy bien descubría Edwin Sutherland en su muy famoso libro sobre el delito de cuello blanco o sobre el crimen de cuello blanco, como la traducción que prefiramos. Sutherland encontraba que el delincuente de cuello blanco tiene una gran ventaja, y es que a pesar del reproche penal que en ocasiones sufre, a pesar del reproche jurídico que en ocasiones se le impone, en realidad logra sobrevivir al escarmiento social, y vemos cómo, por ejemplo, en la corrupción, los grandes corruptos, lejos de ser retirados del andamiaje social, reciben aplausos
dan conferencias, escriben libros y son tratados de una manera muy distinta a como somos tratados los demás ciudadanos. Eso termina además socavando la confianza que puede llegar a tener la sociedad en nuestros órganos de justicia, pero por una razón sociológica de un eterno retorno. Y es que en realidad las causas que minan la credibilidad son causas culturales y sociales que después hacen que la respuesta institucional no pueda ser lo suficientemente fuerte. Por eso, y en eso coincido con el doctor Fernando, la respuesta contra la corrupción tiene que ser una respuesta de cero tolerancia. Es decir, no podemos permitir que hayan unos mínimos de corrupción socialmente aceptables ni unos mínimos de corrupción institucionalmente aceptables. Hay una frase de un expresidente colombiano, que no voy a decir su nombre, pero si usted lo googlea, de inmediato lo encontrará, en un célebre discurso que pronunció. Hizo poner todas las cámaras para pronunciarse ante la televisión nacional. El presidente ya no está con vida, para que no vayan a creer que es algún presidente loco reciente, sin entrar en detalles. Y el presidente hizo poner todas las cámaras y llega y dice: les prometo que vamos a reducir la corrupción a sus justas proporciones. Es decir, para nuestro querido presidente de la República, había una tasa de corrupción justa, que es lo que debemos buscar. Si nos damos cuenta, más allá de lo jocoso de nuestro querido expresidente, en realidad está concretando una idea tristemente localizada en la comunidad de una tolerancia admisible de la corrupción con la que no podemos estar de acuerdo desde la academia, desde las instituciones y desde la respuesta estatal. Y por último, muy preocupante, y es por ello que allí converge la Convención de Mérida, la Convención de Palermo, y creo que la esencia de la Convención de Viena es la internacionalización del saqueo de esos flujos ilícitos transnacionales. Y es que estas grandes entidades que se dedican a la cleptocracia, y lo pudimos ver de manera muy clara con Odebrecht, lo que se dedican es a replicar los modelos en distintos estados para poder cooptar la institución pública, llegar a los organismos de control, comenzar a ganarse las licitaciones y reproducir el modelo estado por estado de nuestra Latinoamérica. Y vimos las consecuencias que tuvo en Panamá, en Colombia ni se diga, en Perú, en Ecuador. De varias candidaturas presidenciales. Aquí en Colombia, por ejemplo, se logró demostrar que habían patrocinado a distintos candidatos al mismo tiempo, porque la corrupción, o los corruptos mejor, juegan a siempre ganar, no tienen, y eso también es muy importante marcar, lo que viene, que es con lo que cierro. El discurso político electoral nos hace creer que la corrupción es de un bando político. Una de las destrezas que tienen nuestros políticos es hacernos creer que la corrupción está del otro bando, está en el adversario. Los gobiernistas dicen que en la oposición dice que en los gobiernistas. Y para eso nosotros tenemos que reaccionar a que en realidad el corrupto privado, en ese triángulo que nos mencionaba el doctor Fernando, y que estoy de acuerdo con que se le debe poner mayores reflectores a la parte privada, ese privado no tiene ideología política. Ese privado no le importa patrocinar causas con las cuales no tenga ninguna afinidad. Ese privado es miembro del partido político del contrato, del partido político de la dádiva, del partido político del lucro. Y no podemos caer en la tentación de partidizar la corrupción, sino de entenderla como un fenómeno coyuntural o sistémica, sin entrar en ese debate, pero contra el que tenemos que arremeter, sea el partido político que lo promueva y sea el funcionario que en ella caiga. La respuesta tiene que ser frontal, tiene que ser con una tolerancia cero, tiene que ser luchando en contra de la captura del Estado, luchando en contra de la opacidad, luchando en contra de la normalización social y, por último, luchando en contra de la internacionalización del fenómeno, que es uno de sus aspectos más preocupantes. Muchas gracias. Definitivamente muy interesante su intervención.
Ese aspecto de la normalización de la corrupción en todos los estratos de la sociedad es un aspecto en el que todos los actores sociales debemos estar claros en su combate. Bajo ninguna perspectiva se puede justificar que exista un nivel normalizado de corrupción o justificable de corrupción. Siguiendo con las intervenciones de este panel, vamos a dar entonces la palabra al doctor Mauricio Vieira, quien también nos va a mostrar su perspectiva sobre este tópico. Buenos días a todos y a todas. Todavía no hemos almorzado, entonces digo buenos días. Después buenas tardes. Y observando un poco las banderas de los países aquí que representan cada uno de los expertos, para aclararles que español no es mi primer idioma, entonces soy brasileño, cualquier palabra que ustedes no entiendan, entonces es un poco de portugués, ahí para que aprendan. Pero quiero agradecer a Tania y a José Benítez por la organización y la invitación. Es un honor participar de este evento, aprender y compartir también con ustedes un poco del conocimiento que producimos desde la Universidad para la Paz, que tiene su sede en Costa Rica. Y hay una reflexión que me gustaría hacer con relación a las estrategias de combate al crimen organizado, de corrupción, y tomando también en cuenta los últimos eventos que sucedieron en Brasil en esta semana. Y creo que es muy importante hacer una pregunta que refleja exactamente todas estas estrategias. ¿Quién es el criminal que estamos hablando? Eso porque creo que hay una distinción entre estrategias de combate al crimen organizado que pueden ser muy violentas, o estrategias también en que la violencia no es aplicada y eso hace una distinción entre las personas que sufren la vulnerabilidad impuesta por el crimen organizado, pero también las estrategias que no hacen uso de la fuerza, pero ahí también son direccionadas a una élite que también sostiene el crimen organizado. Hay dos casos importantes que sucedieron en Brasil, uno en agosto de este año, que fue liderada por la Policía Federal, que fueron 3 estrategias, Carbono Oculto, Quesar y Tank, y estaba direccionada al primer comando de la capital, el PCC. Y básicamente quería como atingir a este grupo criminal desde el lavado de dinero, la influencia que tenían en gasolinera, más de 1000 gasolineras en 10 provincias de Brasil que estaban siendo usadas para lavado de dinero, uso de fintechs y también tráfico de drogas. Lo que la policía logró identificar a partir de los fondos que eran usados por el PCC en el momento, compraron como 1.600 camiones para transporte de alcohol, un terminal portuario, 4 usinas de alcohol y 100 inmuebles. Y eso también fue una operación liderada en 42 direcciones en un barrio del sistema financiero de São Paulo. Y en comparación, en martes de esta semana, hubo una estrategia llamada contención, liderada por la Policía Civil y por la Policía Militar de Río de Janeiro, en que se movilizaron 2.500 policías y fueron más de 130 muertes, siendo 4 policías. Entonces, eso también refleja un poco las estrategias de combate a la criminalidad organizada, en que el uso de la violencia se hace muy evidente a comunidades que ya son vulnerabilizadas y olvidadas por el Estado, y en comparación a otras estrategias que no hacen el uso de la fuerza. Es solamente, no defiendo ninguna ni la otra, estoy apenas haciendo como un cuadro comparativo, para explicar también un poco de esta idea sobre lo que representa la fractura del Estado. Y este es uno de los conceptos que hemos adoptado en la Universidad para la Paz, no fractura, sino que fragilidad del Estado. Eso porque desde la Universidad para la Paz tenemos el mandato para trabajar con el tema de estudios de paz y conflicto y comprender básicamente cuál es el impacto que el crimen organizado causa a estas dinámicas de conflictualidad y de la paz. Y hay un concepto muy interesante que es de la OCDE, que habla sobre fragilidad del Estado, que es esta capacidad insuficiente que el Estado tiene para mitigar, absorber y manejar las amenazas y los riesgos. Y claro que eso incluye también la amenaza del
crimen organizado. Y hay un punto interesante que mucho se habló acá sobre la cuestión de cuáles son los desafíos que existen, y cada uno de los desafíos que fueron mencionados con relación a la labor de los jueces, fiscales y policías, de toda la estructura del sistema judicial, representa también un poco de esta fragilidad. Y aquí ustedes pueden usar cualquier nombre: fragilidad, debilidad, disfuncionalidad, instabilidad. Es solamente cuestionar qué es lo que falla, qué es, cómo debería de funcionar y no está funcionando. Cuando ustedes hacen esta pregunta, tienen capacidad de identificar esta pieza que falta, el vacío, ahí está la fragilidad. Es eso lo que yo digo siempre a mis estudiantes. Cuando investigamos el concepto de fragilidad, no es para salir nombrando, clasificando los países, este es frágil, aquel no lo es. No, 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 no. Es identificar que si tenemos una amenaza de crimen organizado y que todos los países son afectados por el crimen organizado en mayor o menor grado, está presente ahí un nivel de fragilidad. Y el primer nivel son la protección de las fronteras. Entonces ahí ya estamos todos de acuerdo. Ahora, identificar esta fragilidad es exactamente un ejercicio constante, difícil. Las instituciones tienen que producir sus datos y hacer sus análisis de manera constante, pero no solamente pensar que la fragilidad pertenece a un campo de la seguridad. No. Si hablamos que el crimen organizado es multidimensional porque incluye no solo el narcotráfico, pero diferentes y muchas otras economías criminales también, como el comercio ilícito, me gustaría destacar aquí 3 estudios que son enfocados en fragilidad del Estado y que buscan medir y clasificar en algún grado común de índice cada uno de los países del sistema internacional. Destaco el Fund for Peace, que trabaja con 4 dimensiones para entender la fragilidad: la dimensión de cohesión, la dimensión económica, la dimensión política y la dimensión social. Y eso también se va como desmembrando, como un desglose de cada una de estas dimensiones. Y podemos identificar, aquí para mencionar algunas para ustedes, la subdimensión de seguridad, las élites, resentimiento, declinio económico también impacta en esta comprensión sobre fragilidad del Estado, la pérdida de cerebros, aplicación de la ley, las prisiones y cómo que se incrementan los números de detenidos en las prisiones también es un reflejo, refugiados y desplazamientos internos y intervención externa. La OCDE, que también hace el análisis sobre fragilidad del Estado, aplica 6 dimensiones. Dimensiones económicas, incluye, diferente de Fund for Peace, una dimensión ambiental, agrega también la dimensión humana y societal, también humana para incluir cómo que la educación, la salud y la protección social impacta en lo que debería de ser el servicio brindado por el Estado y no sucede a la expectativa, una dimensión política y también una dimensión de seguridad. Y el otro estudio es un estudio de un centro de investigación en Alemania, IDOS, en que abordan 3 dimensiones: control de la violencia, capacidad de implementación de los servicios y también una perspectiva de legitimidad. Aquí, claro, estos índices fragmentan la fragilidad en términos de comprender mejor y poder visualizar los datos, pero un punto importante es tener criminalidad organizada, economías ilícitas como transversal a cada una de estas dimensiones, ya que estamos hablando de un problema que es multidimensional. Y hay otro índice que me gustaría mencionar que no aborda el término fragilidad del Estado, sino que es una respuesta a esta fragilidad, que es el índice global de crimen organizado, que es publicado a cada 2 años. El primero fue publicado en 2021, el segundo 2023, y en 10 días va a ser publicado el tercer índice de este año 2025. Ahí ustedes pueden buscar, se inscribir para ver el resultado de cada uno de los 193 países que pertenece al sistema de Naciones Unidas. Y lo interesante de este índice es que busca una respuesta para entender
la capacidad del Estado a partir del concepto de resiliencia. Si existe una amenaza, que es el crimen organizado, el Estado debe de responder a esta amenaza y se hace el análisis de la resiliencia que cuestiona liderazgo político, transparencia, cooperación internacional, políticas nacionales y aplicación de la ley, sistema judicial, integridad territorial, las políticas para combatir el lavado de activos, capacitación regulatoria económica, apoyo a víctimas y testigos, prevención y también la inclusión de actores no estatales. Aquí, agregando un paréntesis para la sociedad civil y para la academia también y el sector privado como actores fundamentales para el combate a la criminalidad organizada. No sé si me queda más tiempo, ¿no? Ok, una pregunta me haga al final. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Vieira. Definitivamente muy valiosos los aportes desde la perspectiva no solo de la academia, sino también desde la perspectiva de las organizaciones civiles y los estudios que en compañía del Estado se han estado haciendo para poder medir esa fragilidad que tienen los estados y también los mecanismos. Siguiendo con este tópico, creo que ahora sería muy propicio la intervención del doctor Fernando Vázquez Portemeñe, toda vez que él nos va a hablar desde la perspectiva, desde las medidas para combatir esto, para resolver esta situación en esa articulación por parte de la academia. Ok, muchas gracias. Bueno, buenos días de nuevo. Reitero mi agradecimiento a la organización por haberme invitado. Es un placer. Fue un placer ayer dirigirme a ustedes y sigue siendo un placer hoy el volver a hacerlo en esta estupenda sesión con estos fantásticos compañeros de panel. Bueno, la verdad es que mi intervención va a seguir el camino que han marcado quienes me han precedido en el uso de la palabra. Voy a retomar algunas de las cuestiones que han apuntado ellos y las voy a tratar de matizar. Pero para ello, en este pequeño guión que había preparado, voy a tratar de centrarles el tema. Realmente, ¿de qué estamos hablando exactamente, ¿no? Estamos hablando de que la corrupción no es un fenómeno homogéneo, uniforme, unidimensional. Estamos hablando de que la corrupción pública, esencialmente, que es la que más nos preocupa, juega con diversas escalas, se manifiesta con diversos grados de intensidad. Y si subimos a la escala superior, nos encontramos con el fenómeno que conocemos con el nombre de captura del Estado, que es, en cierto modo, el que da sentido a este panel, a esta sesión, ¿no? Hablamos de estructuras corporativas opacas que persiguen fines privados, fines particulares, y que se aprovechan de la vulnerabilidad, de la fragilidad de ciertas instituciones del Estado para tratar de influir en decisiones del Estado mismo en sectores fundamentalmente estratégicos, sectores de carácter económico, procedimientos de contratación, ejecuciones de obras, explotación de recursos. De eso estamos hablando. Cuando utilizamos el término captura del Estado, no nos referimos a un fenómeno que yo creo que es irrealizable en la práctica, consistente en que todo un Estado quede atrapado en las redes de corrupción organizadas por distintas corporaciones transnacionales. Eso no es un fenómeno realista. Lo que sí es un fenómeno realista es plantearnos si en nuestros estados hay instituciones vulnerables, frágiles, susceptibles de caer en esas redes de influencia y que a través de esa situación de fragilidad se arrastre al propio Estado, a estructuras esenciales del propio Estado, a intervenir protegiendo intereses espurios, intereses privados, intereses particulares. De eso estamos hablando. Entonces, la pregunta de partida aquí sería, ¿y esto que está usted describiendo es un fenómeno que puede suceder en cualquier país del mundo? La respuesta es sí. Todos los estados cuentan con instituciones frágiles, en mayor o menor medida. Me ha resultado muy interesante en la anterior intervención
Porque es curioso cómo desde las distintas disciplinas tenemos un enfoque, una aproximación distinta a la corrupción. Para nosotros, para los, diríamos, expertos, juristas expertos en el ámbito de la prevención, la fragilidad es la vulnerabilidad ante influencias externas, la susceptibilidad de una institución de caer bajo la influencia espuria de un elemento externo, que en este caso sería esencialmente una estructura corporativa de carácter opaco. La opacidad, también se ha dicho, es el terreno que abona el desarrollo de la corrupción pública. Bien, pues este fenómeno que les estoy describiendo como captura del Estado ha sido objeto de estudio desde hace muchos años por parte de la academia, efectivamente. Y por parte de la academia se han propuesto pues, todo un listado de remedios o de soluciones. Algunas de ellas ya se las avancé ayer, ¿no? Hoy voy a retomar quizás las más importantes y las que se ajustan más específicamente a esta forma de corrupción, que juega, repito, en la escala superior del fenómeno, ¿no? Y con el impacto superior que tiene, o sea, mucho mayor que otras formas de corrupción menor, ¿no? Evidentemente, la captura del Estado, la captura de instituciones del Estado es más fácil cuando no tenemos organismos de control independientes. Y ahí incluimos naturalmente a las fiscalías, incluimos también al Poder Judicial, pero incluimos a otros organismos de control. ¿Cómo se ataja eso? Cuidando las formas de acceso, indudablemente. Ayer les comentaba que una línea de intervención que se sugiere desde Europa siempre es separar la duración de los mandatos en estos organismos de control de los ciclos electorales, intentar evitar riesgos provenientes de la confluencia de duración del mandato, duración del ciclo electoral. Serían riesgos de influencia política, básicamente. La profesionalización de la administración civil del Estado, del sector civil del Estado, es otra de las recetas que suele recomendarse, es otro de los remedios, ¿no? Con los que trata de prevenirse esta situación de captura del Estado, ¿no? ¿Cómo se logra profesionalizar al sector civil del Estado? Cuidando el acceso, evidentemente, vigilando los procedimientos de acceso, sobre todo cuando hablamos de puestos técnicos. Pero no solo eso, estableciendo códigos éticos rigurosos y sancionando de una manera importante cuando se incumplen estos códigos éticos. Realizando evaluaciones objetivas de rendimiento, evaluaciones objetivas del trabajo. Es decir, hay una serie de elementos con los cuales podemos llegar a ese punto de profesionalización de la administración civil del Estado. La transparencia, de eso se ha hablado mucho, la transparencia es la clave. La transparencia, los datos abiertos, como decimos nosotros, los datos abiertos, transparencia, ¿no? En la contratación, las plataformas electrónicas de contratación. Ayer les hablaba del empeño que se pone desde Europa en que todo se haga de esa manera, con modelos electrónicos de contratación que incluyan la lista de beneficiarios de los contratos y den absoluta publicidad a todos los elementos esenciales del procedimiento. Eso es también un elemento clave, ¿no? Y los datos abiertos, el permitir que la ciudadanía, el permitir que los medios de comunicación social, efectivamente, los medios de comunicación social, los periodistas, por ejemplo, el permitir que los académicos sigamos esos procedimientos, hagamos nuestros análisis. Eso se llama accesibilidad de información relevante. Eso es clave como elemento de control, indudablemente. Ayer también les comentaba el tema de las denuncias, establecer canales de denuncia para aquella gente que tiene información relevante que permita perseguir casos de corrupción grave y no grave, ahora hablamos de casos graves, pueda hacer llegar esa información a los órganos encargados de investigarla y perseguirla. ¿Cómo construimos eso? Hay que construir canales confiables, canales confidenciales, canales accesibles y hay que proteger a los denunciantes. Europa también está en esta línea. En España hay precisamente ahora un debate importante en relación con la confidencialidad o falta de confidencialidad de los canales de denuncias en aquellas empresas que no tienen un tamaño excesivamente grande y que en definitiva en las cuales pues, no acaba siendo complicado identificar quién interpuso la denuncia.
Eso es un problema grande, ¿no? Por lo tanto, ahí algo mal estamos haciendo. Esa es una clave también para avanzar en este terreno que les estoy comentando. La financiación de los partidos políticos. Esto es un tema tan sensible. Tenemos tantos modelos de financiación de los partidos y de las campañas en los distintos países. Miren, los instrumentos internacionales, los estándares internacionales aconsejan, primero, controlar de alguna manera las donaciones privadas. Tiene que haber algún tipo de control en las donaciones, ¿no? Sujetar esas donaciones a principios de transparencia y de proporcionalidad. Nosotros no podemos valorar de la misma manera una donación de $5.000 que una donación de $5 millones, obviamente. O sea, debe haber un proceso de seguimiento de esas donaciones. Tiene que haber una auditoría de la financiación de los partidos y tiene que haber sanciones contundentes cuando los partidos no superen con éxito esa auditoría. Ese es otro elemento en el cual yo quiero incidir. Desde la sociedad hay mucho trabajo que hacer. Yo también, ayer no me refería a ello, el panel con los niños me pareció fantástico, me pareció estupendo. O sea, hay que promover valores, y eso es una tarea que nos incumbe a todos. Y yo ahí entono el mea culpa, también nos incumbe a las universidades, que a veces hemos querido jugar en otro plano más técnico, hemos jugado con discursos más técnicos, como si el tema de ejercer de portavoces o de altavoces también, ¿no? Sobre los males y sobre los peligros que supone la corrupción no fuera con nosotros, y debemos hacerlo, todos debemos hacerlo. Hay que promover esos valores. ¿Cómo se promueven? Pues el panel que terminé ayer es un panel fantástico para explicarlo. O sea, explicando con carácter general casos exitosos. Ayer yo estuve sentado con unos fantásticos compañeros de panel que explicaron casos exitosos de persecución de corrupción en sus países. Eso hay que contárselo a la gente, para que la gente, primero, para generar la confianza en que el sistema funcione y para generar la sensación positiva de que efectivamente, poniendo esfuerzo, y aunque sea con límites técnicos y límites económicos, como nos comentaban, se puede lograr el resultado. Yo creo que eso hay que hacerlo, me parece importante. Y ya termino. Yo creo que la última receta aquí sería el tema de la capacitación. Hay que capacitar, sobre todo, a ciertos perfiles públicos, a ciertos perfiles de funcionarios, a las fiscalías, por ejemplo, también, ¿no? Y hay que capacitarlos en temas muy jurídicos, algunos de ellos, pero otros no tan jurídicos, ¿no? O sea, yo creo que hay que capacitar también al funcionariado en temas de integridad, en temas de cumplimiento normativo, Miren, en uno de los trabajos que hemos hecho en España, un grupo, digamos, de expertos que trabajamos en esto, en este caso con la Oficina Antifraude de Cataluña, pues trabajo de interacción con los expertos de la Oficina Antifraude, hemos descubierto el desconocimiento que muchos empleados públicos de Cataluña tienen de las normas sobre transparencia. En España tenemos muchísimas normas sobre transparencia de distintos niveles, de nivel nacional, de nivel autonómico. Incluso hay normas, algunos grandes ayuntamientos tienen sus propias normas de transparencia. Es un marasmo normativo que confunde, que aturde y del que no son conscientes buena parte de los funcionarios. O sea, esa es otra parte en la cual tenemos que trabajar. Hay que capacitar, hay que dar a conocer ese elenco normativo. Concluyo con una frase. Yo creo que esta forma de corrupción de la que estamos hablando es una forma de corrupción que exige soluciones distintas de las tradicionales, pero que en todo caso pasan, primero, por compromiso político. Si no hay compromiso político, si no hacemos de la lucha contra la gran corrupción una política pública de Estado no partidista, no ganaremos, y exige la colaboración de la ciudadanía. Son las dos Cs, compromiso y ciudadanía. Muchas gracias. Una magistral intervención. Definitivamente el problema de la corrupción, como se ha debatido durante todo este panel, es un problema multidimensional y por consiguiente su combate no puede ser aislado. Tiene que ser en común acuerdo por todos los actores que formamos parte del Estado, de la sociedad. Ahora vamos a tener una segunda ronda. Tomando en consideración el tiempo restante, les vamos a reducir a 3 minutos para sus respuestas. Vamos a empezar
Vamos a empezar entonces con nuestro experto colombiano, el doctor Santiago Tres Palacios, y a él vamos a preguntarle entonces cómo la criminalidad económica impacta y alimenta la corrupción pública a la vez que contribuye a esa fractura del Estado. Sí, lo que pasa, y vamos directo al grano, mi querido amigo, es que la criminalidad económica es en realidad la fuente de toda clase de corrupción. No existe, usted no la va a detectar, una corrupción en la que sea únicamente entre agentes públicos. Y si eso llegara a ser, le toca a uno forzar el ejemplo y llevarlo elásticamente al máximo. Cuando estamos ante un episodio de corrupción, y por eso el triángulo que metafóricamente ahorita mencionaba el doctor Fernando me parece muy apropiado, uno de los vértices es el particular que interviene en la corrupción, muchas veces es quien la promueve, quien la incita, pero es además el verdadero beneficiario económico de esa práctica. El agente político que interviene pues obtendrá el día de mañana una financiación, usualmente una comisión según ha trascendido, y logrará perpetrarse en los cargos de poder. Entonces se vuelve una relación bastante peligrosa, pero que tiene su auspicio en la criminalidad económica, es decir, en las personas que se han dedicado a ver en el Estado su empresa personal, su caja de ahorros, su financiación. Y por eso es que aplicar toda la batería que tenemos metodológica de la criminalidad empresarial a la criminalidad por corrupción es tan compatible, y por eso hace un momento les mencionaba yo la relación que podría tener los planteamientos de Edwin Sutherland al análisis de la corrupción. El flujo de estos recursos, digamos, oscuros, además, son una de las fuentes más prominentes del lavado de activos o del blanqueo de capitales, siendo muy importante por eso la lucha frontal contra la utilidad ilícita proveniente de las prácticas de corrupción, eso en satisfacción de dos convenciones internacionales, de dos convenios internacionales. Uno, Palermo del año 2000, que nos invita a luchar contra la criminalidad organizada y transnacional, y el otro, Mérida 2003, que específicamente se enfoca en la lucha contra la corrupción. Y también allí surge un planteamiento muy importante, y es la lucha contra el enriquecimiento ilícito de servidores públicos, es decir, robustecer el deber que tienen nuestros servidores públicos de dar cuenta del origen de sus incrementos patrimoniales y de justificar el aumento de estos en sus periodos fiscales. Entonces, la criminalidad económica impacta directamente en la corrupción pública y contribuye eficientemente a la fractura del Estado. Muchas gracias. Vamos a seguir entonces con el doctor Fernando Navarro. Doctor, la pregunta sería la siguiente. ¿Qué mecanismos o reformas considera que son necesarias para mejorar tanto la detección, la prevención y sobre todo la sanción de esa criminalidad económica vinculada con la corrupción pública? Se me oye bien, ¿no? Sí. Yo quiero centrarme en dos puntos. El primero es justo el negativo. No tocar, dejar de reformar. Y me refiero a los conceptos y a las categorías. Seguimos asistiendo a una manipulación en torno al concepto criminalidad económica, al punto de que pretenden que nos ciñamos a entender que criminalidad económica es solo y exclusivamente aquella que afecta a la política económica del Estado. Y eso lo vemos, por ejemplo, cuando detienen a un político y dice, lo han tratado como un delincuente. Estoy leyendo reproducción de una noticia. Y no ha matado a nadie. Claro, como si solo, ¿verdad? Como si en el Código Penal solo tuviese como delito grave el homicidio y no. ¿Por qué? Porque con el respaldo de la academia, pero también de medios empresariales, por supuesto, que son los que financian a la prensa, se nos está pretendiendo todavía hoy trasladar la idea de que la criminalidad económica hay que reducirla solo y exclusivamente a ese extremo. Y en segundo lugar, dejar
dejar de extender y manosear a las categorías propias de la teoría del delito. ¿Ya? Nos han adelantado la barrera de producción al peligro del peligro. Tenemos la participación imprudente, el castigo de la tentativa inacabada en los delitos de mera actividad. Y todo eso... Amenazo con empezar de nuevo. Y en definitiva, con esta, desde el derecho penal económico de la empresa se están relajando todas las reglas de imputación y las garantías procesales, olvidando que es una gran conquista que ha costado enormes esfuerzos llegar hoy a tener una sólida teoría del delito y a tener una sólida teoría del caso, a tener un derecho penal y un derecho procesal garantista. Claro que eso supone también una ventaja, pero es que esto no es un partido de frontenis, esto es un partido de tenis y en eso consiste la democracia. Entonces, insisto, dejar de manosear y de introducir laxitud en las categorías dogmáticas y procesales, porque al final, ¿saben lo que han conseguido? Lo que consiguen, absoluciones. Lo que se consiguen son absoluciones, porque el juez, al final, también tiene problemas para decir, coño, es que al final, desde una tentativa, por ejemplo, la reintroducción de la distinción entre tentativas absolutas y relativamente inidóneas. Pero vamos, por Dios, al tercer whisky sabré yo distinguir, hacer ese distingo, ¿verdad? Con la finura. Y entonces, ¿qué pasa? Que al final, el indubio juega a favor del delincuente económico. Entonces, por un lado, no reformar. Y por el otro, reitero una vez más todo lo que se ha dicho. Más gobernanza, más transparencia y más rendición de cuentas. ¿Y qué es la transparencia? Administraciones públicas de cristal y bolsillos de cristal. Miren, dos datos. Uno referido al Parlamento inglés, me da igual la Cámara de los Lores o la Cámara de los Comunes, es decir, la Cámara Alta o la Cámara Baja, me da igual. Y otro referido al Parlamento español, también me da igual el Congreso que el Senado. En el Parlamento inglés se pregunta, oiga, del ministro tal o del diputado cuál, ¿a dónde fue, cuándo fue con dinero público en su condición de diputado? ¿Dónde se alojó? ¿En qué compañía aérea voló? ¿Qué comió? ¿Con quién comió? Y se le dan los datos. En el Parlamento español le dirán protección de datos. Europa vive atormentada con la protección de datos. Y al amparo de la protección de datos, lo que hay es precisamente una lucha tenaz contra la transparencia. Reitero, en el Parlamento, británico, ustedes pueden saber, insisto, y ahora viene el último matiz, ustedes quiero decir cualquiera, que es el derecho de acceso a la información pública, el derecho a saber, como el mecanismo de armar a la sociedad civil. Cualquiera puede dirigirse al Parlamento inglés y decirle, ese diputado, ¿qué comió? Si fue con dinero público, ¿dónde comió? ¿A qué hora entró? ¿A qué hora salió? ¿Y cómo llegó hasta allí? Nosotros, por supuesto, que jamás tendremos acceso a eso. Más gobernanza, más transparencia, más rendición de cuentas. Muchas gracias. Seguimos en el continente europeo, en España, con el doctor Fernando. ¿Cree usted que es posible una mayor articulación entre el sector académico, los organismos de justicia y la sociedad civil para poder contrarrestar estos problemas? Bueno, yo creo que es posible y creo que es necesaria, ¿no? También reconozco que creo que es difícil. La academia genera conocimiento técnico, estudio, realiza propuestas de reforma que no le gustan a mi compañero, pero bueno, realiza y sigue realizando propuestas de reforma, realiza informes, propone acciones de mejora,
Pero es cierto que ese trabajo, en bastantes ocasiones, yo diría, está desconectado de las necesidades operativas que plantea la investigación y persecución de estos delitos. Bueno, desde la Fiscalía, por estar yo sentado entre ustedes y dirigiéndome a ustedes, tienen ustedes, digamos, las competencias coercitivas para investigar y perseguir los delitos, pero, como es lógico, están centrados en su trabajo, en esa fase más operativa, efectivamente, en los problemas que suscita el desarrollar esa fase más operativa. Y luego tenemos a la sociedad civil, que yo creo que está profundamente sensibilizada por los temas de corrupción. Yo en ese sentido soy bastante optimista. Yo creo que si hiciésemos algún tipo de encuesta o un planteamiento general, preguntándole a la gente en la calle si entiende que la corrupción es igual de grave que un robo o es más grave que un robo, yo creo que la mayor parte de la gente en la mayor parte de los países del mundo entendería que la corrupción es más grave que realizar un robo. Ese trabajo se ha hecho, Lo que sucede es que tengo la sensación de que esa mayor sensibilización, ese papel de vigilancia que hace la sociedad civil, no encuentra muchas veces cauces para expresarse, cauces de acceso, ¿no? Se encuentra un poco contenida, limitada, ¿no? Por falta un poco de vías de acceso institucionales, ¿no? Para desarrollar un papel más activo. Entonces, obviamente a los tres actores hay que alinearlos. Aquí la palabra clave sería un alineamiento, ¿no? Un alineamiento que es necesario. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, pues miren, ahora entro un poco en mi valoración personal. Se hace en cosas como esta, desde luego, en grupos de trabajo, en seminarios en los cuales se puedan intercambiar metodologías y perspectivas sobre ese fenómeno entre pues, personas de la academia y personas de esa fase más operativa, que es lo que, como los he definido yo a ustedes, con todo mi respeto, efectivamente, a la Fiscalía. Se hace creando grupos de trabajo, como ayer nos comentaban, efectivamente, para analizar los problemas que plantean ciertas normas. Se hace fomentando esos canales de denuncia ciudadana que también les explicaba antes, dar a la ciudadanía la posibilidad de realizar una tarea más activa de vigilancia, pero protegiendo también a la ciudadanía a la hora de hacer eso, ¿no? Y desde el punto de vista de la universidad, un par de minutos nada más o un minuto para explicar un poco lo que yo creo que tenemos que hacer, porque no lo hemos hecho demasiado bien. Yo creo que tenemos que seguir haciendo ese trabajo técnico, pero un poco más aplicado a la práctica, más en contacto, más en conexión con cuestiones que a ustedes se les suscitan en el día a día y que a nosotros, pues a veces, a las cuales no les damos la importancia que tienen. Y nos perdemos en cuestiones que no son muy caras, muy interesantes dogmáticamente, como la tentativa inidónea y los errores, esas cosas que comentaba el profesor Navarro Cardoso, y que, bueno, que sí, efectivamente son interesantes, pero no solventan luego los casos que ustedes tienen en su día a día. Yo creo que eso tendríamos que hacerlo. Y luego tendríamos que esforzarnos en ejercer una tarea de actores con más activismo, ¿no? Con más protagonismo, ¿no? Dirigirnos ya no solo a interlocutores técnicos, o sea, manejar ese doble discurso del que también hablaba antes. Tenemos que tener un discurso técnico sobre la corrupción, pero también un discurso más lineal, para hacer llegar a la gente también con nuestra voz todo lo que implica, todo lo que tiene de malo la corrupción pública. Entonces aquí me repito un poco a esa idea que decía yo antes de que sin sociedad no hacemos nada en esta lucha. Gracias. Muchas gracias. Seguimos desde esa línea del papel de la academia. Desde la perspectiva ética, ¿cuál cree usted, doctor Vieira, que debe ser el rol que deben jugar las universidades en la formación de los profesionales como mecanismo de prevención contra la corrupción y contra la criminalidad organizada económica? La universidad produce conocimiento, pero también hay algo muy importante que yo siempre tengo en mis clases, y hace 5 años que estoy en la UPAS y como coordinador de la cátedra, que es generar conciencia en los estudiantes sobre estos temas. Entonces yo digo siempre, y fue una solicitud que hice a la universidad, porque enseño tanto en español como en inglés, temas de crimen organizado y también narrativas mediáticas sobre paz y conflicto.
Yo siempre pido para que estos cursos sean los últimos del año académico. ¿Por qué? Porque ya reciben básicamente todo el aporte teórico, todo el conocimiento sobre paz, conflicto y sus especialidades, y cuando llega al final del año académico con el curso de crimen organizado y de narrativas, es como yo les confronto. Este es el problema que ustedes van a enfrentar. Enfrentar en el sentido de que son cursos, son estudiantes que están tomando cursos desde paz y conflicto, medio ambiente, desarrollo, derecho internacional, y se van a deparar con este desafío que es de la criminalidad organizada en una perspectiva multidimensional. Y yo siempre digo a mis estudiantes que en primer día de clase, este no es un tema feliz. No vamos a hablar de cosas buenas, pero vamos a hablar de una realidad que es muy importante para generar esta conciencia. Ahora, hay otro punto importante que las universidades deben de tener en cuenta. Es la incidencia política y también la participación en diferentes plataformas para esta incidencia política. Desde la Universidad para la Paz, y ahí aprovechamos, porque somos también parte del sistema de Naciones Unidas, aprovechamos para mantener el diálogo con las agencias de Naciones Unidas sobre crimen organizado, ciberseguridad y lavado de activos. Para lo que nosotros producimos, generamos insumos para los diálogos multilaterales en este tema. Entonces ya logramos participar de la Convención de Naciones Unidas sobre la Conferencia de las Partes, sobre la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, Justicia Criminal. Entonces es un mecanismo que no solo estamos ahí presentes, pero también lo que nosotros presentamos allá es el resultado de un diálogo con otras universidades, en este caso de Costa Rica, con la sociedad civil y también con el sector privado. Creo que no podemos estar aislados en esta actividad, en esta acción, en esta estrategia, sino que también usar la plataforma académica para esta incidencia política que podemos colaborar. Yo vi que ya está rojo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Para finalizar este panel, sí quería hacerles una pregunta final a todos para que en muy pocas líneas nos puedan dar su perspectiva en relación a cuál es el futuro de este tópico, tomando en consideración las nuevas realidades a las que se encuentra el mundo, las nuevas tecnologías, las nuevas líneas políticas que hay en la comunidad internacional. ¿Cuáles son esas perspectivas futuras que ustedes ven en la criminalidad económica que produce entonces la corrupción pública y la fractura del Estado? Doctor Fernando. Sí, tenemos el dúo de los Fernandos. Vamos a empezar con el doctor Fernando Vázquez Portameñe. Bueno, se ha dicho también en anteriores intervenciones, está claro que las modalidades, las formas, los mercados, los agentes de la delincuencia económica y de la corrupción en el año 2025 no son las formas, las modalidades, los agentes, los mercados de la delincuencia económica y de la corrupción del año 2010, por retrotraernos solo 15 años, ¿no? La corrupción, la delincuencia económica es un organismo vivo que se amolda, se adapta a la evolución de la sociedad. ¿Y cómo es la sociedad del año 2025? Digitalizada, transnacional, con flujos financieros globales, con la inteligencia artificial campando a sus anchas en todos los ámbitos. Las nuevas tecnologías son, no lo olvidemos, una estupenda oportunidad para los delincuentes. Las nuevas tecnologías nos permiten, facilitan rastreo, investigación, seguimiento, pero al mismo tiempo propician nuevas formas de hacer delitos. Y es verdad que hay un desacompasamiento, yo creo, con la realidad normativa, con el marco normativo. La palabra clave aquí, según yo la entiendo, es la de gobernanza digital. O sea, debemos enfrentar eso con nuevos instrumentos. ¿Y qué instrumentos serían esos? Bueno, esos instrumentos pasan probablemente por un fortalecimiento, una mayor capacitación de las instituciones, pues por ejemplo de la Fiscalía. En ese sentido,
En Europa sí se trabaja en varios países con la idea de crear fiscalías y órganos judiciales especializados en delitos tecnológicos, delitos financieros y delitos tecnológicos. Este es un camino que se están dando en algunos países. En España hay alguna propuesta también en ese sentido, en esta línea, ¿no? La tarea de capacitación yo creo que ahí es clave. Obviamente es imprescindible integrar esas nuevas tecnologías en la investigación. El mapeo, ¿no? El mapeo de las estructuras de lavado y de corrupción es un campo donde esas nuevas tecnologías pues, pueden propiciar, digamos, grandes ventajas. Obviamente se necesitará también capacitación, obviamente, ¿no? Pero me refiero que es un campo donde también se debe trabajar con ellas. Y yo diría que, en definitiva, la adaptación de nuestros marcos normativos, de nuestros marcos legales a esa nueva realidad, ¿no? Entonces yo ahí de nuevo me aparto de mi querido compañero de panel. Yo sí creo que debe haber una tarea permanente de modificación o de revisión, simplemente porque no están ajustados, no están acompasados, ¿no? Y estamos abriendo campo, dando ventajas a los malos, y de eso pues no se trata justamente de lo contrario, ¿no? Muchísimas gracias. Damos la palabra ahora entonces al doctor Mauricio Vieira para conocer entonces cuál ve él como esas perspectivas futuras para el combate a estos fenómenos. Estamos en un momento muy importante que fue la firma de la Convención de Cibercrimen de Naciones Unidas ahora semana pasada en Hanoi, Vietnam. Y creo que cada marco como este, en una convención, cuando es adoptada y los estados la ratifican, generan como un movimiento de implementación de esta convención. Entonces, no solo tenemos esta convención de cibercrimen, como también la convención contra la delincuencia organizada transnacional, la convención contra la corrupción, y creo que es parte de este movimiento. Existe una necesidad de respuesta y existe una necesidad de que los países presenten estos resultados. Entonces, termino por aquí para ser muy, muy breve. Gracias. Gracias. Le damos la palabra entonces al doctor Fernando Navarro Cardoso. Muy rápido. Es evidente que me expliqué muy mal en relación con lo de las no reformas, pero no quiero volver sobre ese tema, porque me extrañaría mucho que los colegas disientan. Entonces, doy por supuesto que me he explicado mal. Hay un tema que es una constante y que ahí no quiero que yo creo que es un tema que tenemos que reformar y que no tiene nada que ver con el mundo tecnológico, y es la financiación de los partidos políticos, que es la primera fuente de corrupción en el mundo, en todos los países del mundo. Y lo segundo sí tiene que ver ya no con los hechos, sino con los sujetos. Y por supuesto que hay que capacitar. Y ahora voy a ser, y para terminar, absolutamente incorrecto desde un punto de vista político. En las capacitaciones también de nuestra clase política, acabar de una vez, parar de una vez el déficit permanente y cada vez más progresivo de formación y de capacidad de nuestra clase política en general. Interesantes sus conclusiones. Y damos el pase ahora al doctor Santiago Tres Palacios para sus conclusiones. Bueno, agradeciendo mucho la invitación. La conclusión creo que es recoger todo lo que ya hemos manifestado. Ahora, mirando hacia el futuro, yo creo que debemos ser conscientes de que debemos combinar tres elementos básicos: la tecnología, la cooperación y la ética. La ética, que nos permite establecer un nivel cero de corrupción permisible. La cooperación, que nos hace entender que la corrupción que se presenta en Panamá, en Colombia, en Chile, en México, afecta a España, Portugal, Alemania, Japón. Es decir, que en un mundo globalizado la corrupción incluso es un flagelo que, así no ocurra dentro de nuestro ámbito nacional, sí afecta a nuestras realidades nacionales, diversos bienes jurídicos muy valiosos para nosotros. Y también la tecnología, que nos permita ir a la velocidad, si bien no a la misma, pero por lo menos una velocidad cercana de la manera como se está delinquiendo. Así como la criminalidad económica está viajando hacia las criptomonedas, está valiéndose de la inteligencia artificial, está usando sistemas automatizados
Las agencias del Estado también tienen la Big Data, la trazabilidad del blockchain, la inteligencia financiera, el análisis predictivo. Tenemos que también actualizar nuestras formas de investigación, saber que estamos combatiendo contra un flagelo en constante actualización, pero sobre todo volver a fortalecer los niveles éticos en la confección de nuestra realidad social. Y por eso me uno a los colegas, celebro no solo el panel que se hizo con estos niños, sino también que sigamos promoviendo y entendiendo que si no solucionamos las ideas sociales que se tienen mal, digamos, enfocadas sobre la corrupción en unos niveles permisibles, pues ningún esfuerzo que hagamos será suficiente para combatirla. Muchas gracias y aquí estaremos muy atentos a todo el resto de los paneles que sigan. Definitivamente un fuerte aplauso para nuestros panelistas, pero también un aplauso para todos ustedes que, a pesar de que afectamos su hora natural de alimentación, han estado muy atentos durante todo el enriquecedor debate que hemos tenido en el final de la mañana y en el inicio de la tarde. Muchas gracias. Nuevamente un fuerte aplauso para nuestros panelistas.